A través de Radio Zapatista es un comunicado en donde lanzan una convocatoria a la Jornada Nacional de Movilización en defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los pueblos y comunidades indígenas también se encuentra dentro de la página del Congreso Nacional Indígena, pero lo están compartiendo otros medios libres, en donde dice a continuación, el día 3 de octubre, o sea, el día de ayer, dice la comandancia del EZLN al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Comisión Sexta del EZLN, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, a la Sexta Nacional Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a los medios de comunicación independientes alternativos o como se llamen, al pueblo de México y al mundo, hermanos, hermanas. 12 de octubre, 528 años de resistencia. Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas. Este 12 de octubre se cumplen 528 años del mal llamado Encuentro de Dos Mundos. Este aniversario, que es para unos pocos, es motivo de festejo para nosotros los pueblos originarios y los pobres de México. Es una fecha que nos recuerda el inicio del sufrimiento, de la destrucción de nuestras culturas y el despojo de nuestras tierras y de los bienes que en ellas existen. Pero también es un día en el que celebramos la resistencia digna de nuestros pueblos. Rememoramos que en estos 528 años nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres, han luchado para defender lo nuestro. Es una fecha que tiene gran valor simbólico y por ello, frente a la grave situación que vivimos y ante la urgente necesidad de levantar la voz y exigir sean respetados los derechos de nuestros pueblos, los estamos convocando a sumarse a una gran jornada de movilización nacional. Vivimos una larga noche que dura ya 528 años, tiempo donde los invasores y sus descendientes han sometido con violencia y engaños a muchos de nuestros pueblos. No son pocos los que han sucumbido ante la avaricia y la sed de ganancia de los poderosos, mientras muchos otros, la gran mayoría, sobreviven en medio de la pobreza, la violencia y la discriminación. Nuestros pueblos dieron su esfuerzo y su sangre para expulsar al conquistador español. Sin embargo, una vez independientes, nuestras gentes no encontraron la libertad. Ofrendaron a sus hijos para expulsar a los invasores norteamericanos y franceses, pero siguieron sufriendo despojos y violencia. Se levantaron en contra del dictador Díaz, al que lo derrotaron, pero los gobiernos que asesinaron a Flores Magón, a Villa y a Zapata, han estado al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. A pesar de tanta lucha, nuestras gentes siguen enfrentando día a día la violencia, la miseria y los atropellos de los poderosos. Esta difícil situación se ha agravado en los años recientes, ya que de nuevo han crecido las amenazas en contra de nuestros pueblos. Estas amenazas, a las que llaman desarrollo, son cientos de proyectos mineros, presas hidroeléctricas, autopistas, plantaciones forestales, programas de extracción de gas y petróleo y parques industriales. Todos estos grandes proyectos de muerte han sido diseñados para obtener ganancias para unos pocos a costa de la explotación y el despojo de nuestras gentes y de la destrucción de la madre tierra. 2020 ha sido un año muy difícil para nuestros pueblos, ya que junto a la pandemia que nos ha traído enfermedad y sufrimiento, también a lo largo y ancho del país se han intensificado los intentos para arrebatarnos territorios y reprimir a hombres y mujeres dignos que defendemos el derecho de la gente y de la madre tierra. El gobierno en turno a toda costa trata de imponer sus grandes proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y cientos más de proyectos mineros, de infraestructura energética y de comunicaciones. Este gobierno ha venido utilizando los programas de desarrollo social para dividir a nuestros pueblos. Ha enviado a la Guardia Nacional para intimidar y reprimir a los opositores. Se ha aliado con bandas paramilitares y grupos del crimen organizado para someternos a través del miedo y organiza falsas consultas para legitimar los despojos. Este gobierno ha sido cómplice del asesinato de nuestros compañeros como Noé Jiménez o Samir Flores, o de la desaparición forzada de defensores comunitarios como Sergio Rivera. El gobierno federal ha desplegado una agresiva ofensiva en contra de nuestras gentes y ha intensificado en el último año sus ataques en contra de las comunidades zapatistas, de los pueblos que nos resistimos a la imposición de sus megaproyectos. Las agresiones en Chiapas han ocurrido en estos días y han sido orquestadas por grupos paramilitares que han contado con la protección de autoridades de los 3 niveles de gobierno. En otros lugares del país, los ataques proceden de grupos de la delincuencia organizada aliados a empresas y a funcionarios gubernamentales. A lo largo y ancho del país, cientos de comunidades estamos resistiendo a los despojos y enfrentando la violencia criminal.
pero muchas de nuestras luchas las estamos dando de manera aislada y en condiciones muy adversas. La grave situación que vivimos hace imperativo el sumar nuestros esfuerzos y movilizarnos de manera conjunta para de esta forma combatir con mayor fuerza los proyectos de muerte que impulsan los gobiernos y las empresas. Por ello, los convocamos a realizar una jornada nacional de acciones dislocadas, donde sumemos nuestras fuerzas para denunciar y enfrentar, primero, la imposición de megaproyectos por parte del gobierno federal, en beneficio de las empresas transnacionales, proyectos de muerte para que nuestros pueblos significan divisionismo, violación de derechos, despojo, pobreza y violencia. Exigimos el respeto a la vida, al territorio y a la cultura de nuestras comunidades. La persecución en contra de los y las luchadoras sociales, los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y desplazamientos de comunidades enteras. Exigimos el cese a la represión, castigo para los asesinos de nuestros y nuestras compañeras, la presentación con vida de los desaparecidos y la liberación de los presos políticos. Los constantes abusos de la Comisión Federal de Electricidad, los cobros excesivos y el mal servicio, los operativos de corte, la represión, criminalización y hostigamiento en contra de miles de usuarios en resistencia. Demandamos el reconocimiento como derecho humano el acceso a la energía eléctrica y el establecimiento de tarifas justas de luz. Reiteramos nuestra voluntad de avanzar hacia la generación autónoma y comunitaria de la energía eléctrica. Los pésimos servicios de salud que sufrimos la gran mayoría de nuestras gentes, por respeto al derecho a la salud, exigimos en el contexto de la pandemia atención médica de calidad y con calidez. Nos pronunciamos por una salud digna y por ello comunitaria, autónoma y natural que reconozcan los saberes tradicionales de nuestros pueblos. En México se ha declarado una guerra de exterminio en contra de los pueblos en resistencia. Por ello exigimos el cese inmediato de los ataques que sufren los pueblos zapatistas y denunciamos la protección que se le brinda a grupos paramilitares. Alertamos a los pueblos del mundo sobre esta campaña de agresiones y provocaciones que nos traen el recuerdo de una herida que permanece abierta y que se llama Acteal. Ahora que se cumplen los 528 años de la resistencia, hacemos un llamado fraterno a movilizarnos en conjunto en contra de las políticas y proyectos, de muerte que quieren imponernos a toda costa. Basta de imposiciones y simulación, basta de despojos y violencia. Vivan los 528 años de resistencia indígena, negra y popular. Cancelación de los megaproyectos en el territorio nacional. Cese al ataque a las comunidades zapatistas. Fuera paramilitares de territorio zapatista. Atentamente, Servicios para una Educación Alternativa Educa, el UCISONI, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla, Coordinador Plan de Ayala Movimiento Nacional, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Consejo Indígena Regional Indígena y Popular, Xipúgil, Radio Coatl en Santa María Coapan, Radio Tlayoli, La Cumbre en Tlacotepec de Díaz, Radio Tlacuache 104.3 FM en San Pablo, Zoquitlán, en Puebla, Radio Ñu de Arzani AC, Guajuapan de León, Oaxaca, Coordinación Metropolitana Anticapitalista Antipatriarcal con el Consejo Indígena, organizaciones, colectivos, redes de resistencia y rebeldía adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, individuos, individuas, Colectivo Zapatista NESA, Café Zapata Vive, Regeneración Radio, UPRES Benito Juárez, Colectivo AECUS, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia, Comunidad Indígena Otomí residentes en la Ciudad de México, Voces del Viento, Poesía y Canto, Colectivas Las Sureñas en Resistencia y Rebeldía, Laboratorio Popular de Medios Libres, Zapateando Medios Libres, Plantón por los 43, Colectivo La Ceiba, Brigada de Salud Zapatista Pantitlán, Sector de Trabajadores adherentes a la Sexta Declaración, Frente de Trabajadoras, Trabajadores por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, Mujeres que luchan, resisten y se organizan, Bazar Rebelde, Colectivo Odontología Comunitaria Sembrando Sonrisas, Escuela Autónoma Otomí, Roxana Bolio, Florina Mendoza Jiménez, Leonel López, María de Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué, Roberto Rodríguez Contreras Gato, residentes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco, Casa de Salud, Calle Tecolhuateca, Tochán de Tuxpan, Jalisco, Solidaridad con el Pueblo Mexicano, Málaga, Estado Español, Sexta Teatrito, Mérida, Yucatán, Voices in Movement, México, Estados Unidos, Francia, La Voz de la Náhuac, Alicia Castellanos, Guerrero de la UAM, Iztapalapa, y Gilberto López y Rivas, del Lina, Morelos, Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía, apoyo al CNI y al SIG, Cuernavaca, Morelos, Red de Resistencias y Rebeldías, Eiten Lagunac de Euskal Herria, Bildu, de Oteiza,
Sortu de Oteiza, Resistencia Civil del Istmo, Corriente del Pueblo Sol Rojo, Unión de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca, Vinigusá, Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa en Puebla, Defensores de la Tierra y del Agua del pueblo Juan C. Bonilla en Puebla, compañeros del CNI de los pueblos de Cuanalá, Zacatepec, Ometoxtla y Nextetelco, periódico La Flor in Xochitl in Huicatl, coordinadora de colonias de Catepec y Red de Rebeldía y Resistencia del Noreste del Estado de México, Red de Rebeldía y Resistencias en Puebla, Un Salto de Vida Jalisco, Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much, Ximbal, Servicios del Pueblo Mije, Ser AC, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil, Sociedad Civil. Son bastantes compas. Pues ahí lo tienen para que estén al pendiente. Esto es un llamado a la resistencia, a seguir participando, a no olvidarnos que existe una guerra contra el olvido y que lo están haciendo actualmente este desgobierno, trayendo lo que hicieron anteriores desgobiernos del PRI, PAN y PRD, porque obviamente el PRD con el Pacto por México, y ahora a través del Primor o Morena y entre otros partidos simuladores que pertenecen a agrupaciones ultraderechistas y otros que han comenzado a amenazar, así como también grupos delictivos o narcoparamilitares y paramilitares. Hay que enfrentarlos, compas, difundiendo la información, concientizando a la gente, empezar a generar nuevas, no voy a decir nuevas ideas, nuevas organizaciones, reorganizarnos, de construir lo que ha hecho el capital, de construir el patriarcado, de construirnos nosotros mismos y dejar de hacer apologías y pues juzgar a la gente que pues no tiene nada que ver o que pues solamente están luchando por causas justas. Les dejo la información. Saludos, compas.